Buenas tardes a todas y a todos. Tras esta pausa para alimentar el cuerpo, después de haber llenado el alma, vamos a ver si conseguimos rellenar ese espacio que nos ha quedado durante la comida y acabar el día con el alma completa. Estamos en este seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V a los itinerarios culturales del Consejo de Europa, centrado en cultura, patrimonio, historia y memoria para la promoción de los valores europeos y la integración y la paz. Y esta jornada o esta segunda parte ya final de la jornada va a corresponder a Paula Albitre Lamata, de la Universidad Complutense de Madrid, a hablarnos sobre las lenguas como pilares sociales en las migraciones, estudio del español como herramienta de unión y cooperación entre los pueblos. Y para presentarla y seguir su trabajo tenemos con nosotros al profesor Jesús Baigorri Jalón. Me va a permitir la licencia, me ha dicho que no me exceda en su presentación, pero es algo difícil, sobre todo por la cercanía y la amistad, y por eso mismo dice, pero precisamente por eso, por la cercanía y amistad que tenemos con el profesor Baigorri, uno de los padres también de este programa, que ha estado con nosotros desde los orígenes y mucho antes, una de las personas claves también en la mayoría de los programas que ha desarrollado la Fundación desde sus orígenes. Y luego en el campo profesional, pues sí que podría destacar que él es profesor titular, o ha sido profesor titular del Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca. Ha sido intérprete en Naciones Unidas, ha sido miembro fundador del grupo de investigación Alfaqueque, dedicado sobre todo al tema de las lenguas, de la traducción y la interpretación, y autor y editor de más de una docena de libros sobre ese mismo tema. Para nosotros contar con el profesor Baigorri, con el que además, bueno, el anterior seminario pudimos contar, aunque tuvo que ser de manera online por la pandemia, es un lujo, es un honor y la verdad un orgullo siempre tenerle con nosotros, y lo digo con todo el corazón. Así que Jesús, lo siento, pero tenía que ser así. La audiencia es tuya. El número está en la parte de abajo. El 2. El 2. Thank you, Miguel Ángel, for your kind words Muchas gracias, Miguel Ángel, por tus amables palabras de presentación. Voy a citar al director de la Fundación aquí presente, porque como dijo ayer, empezar a las 3:15, que me haya tocado esta franja horaria, no sé si es un castigo, pero bueno, es nuestro trabajo. Y sé que Paula va a estar muy despierta. Tengo el placer de presentar a Paula Albitre Lamata, que es profesora de la Universidad Complutense de Madrid, y va a hablar de las lenguas como pilares sociales en las migraciones, estudio del español como herramienta de unión y cooperación entre los pueblos. Solamente voy a decir un par de cosas. Va a hablar de idiomas como herramientas, que también pueden ser armas, y lo son en algunos casos. Sé que va a hablar de cómo enseñar español como lengua extranjera a quienes vienen a España como refugiados, como buscando asilo, como inmigrantes en general, pero sé, porque lo hemos hablado y porque también está en su artículo, que se va a centrar en el grupo de inmigrantes ucranianos que han llegado a España por la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas hace 1 año y medio, y de cómo se debería gestionar la enseñanza del idioma, de los idiomas locales, en su opinión. Y lo cual me lleva a una época muy remota, en 1937, dos de mis primos, que eran mayores que yo, 20 años más que yo, fueron niños de la guerra y salieron de Bilbao como refugiados en familias de acogida, una en Francia, la otra en Bélgica. Algunos
De los que estáis aquí quizá no sabéis que en torno a 50.000 niños salieron de España durante la guerra para no vivir el sufrimiento, las masacres de la guerra. Muchos a Francia, algunos a Bélgica, otros a Reino Unido y otros muchos a la Unión Soviética. Lo cual me lleva de nuevo a esa idea de buscar, de vivir en un país totalmente diferente, totalmente separado de tu familia y de Occidente, no solamente de la guerra, sino también de la Guerra Civil Española, quiero decir, sino también de la Segunda Guerra Mundial. Te paso la palabra, Paula, por favor pasa al atril y empieza cuando quieras. Buenas tardes, espero que se me escuche bien. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo a Jesús por sus palabras introductorias. Es un honor poder continuar esta lección breve inaugural. Y también quería comenzar dedicando estos primeros minutos a agradecer a la Fundación Juste no solo la organización de este seminario, sino la encomiable labor que tienen a la hora de apoyar, fomentar y potenciar la labor de estudiantes, no solo de doctorado, como somos nosotros, alguna afortunada ya en la parte un poco más de fuera del doctorado, sino de grado, máster. Yo estuve hace ya 4 años, cuando mi tesis era una casi imaginación, en Guadalupe, y es un honor poder estar hoy aquí. Me gustaría resaltar esta labor porque es verdad que de cara a los estudiantes es un camino muy solitario, haciendo referencia a las rutas que nombran este seminario. Es un camino muy solitario, pero que nos tiendan la mano como lo hacéis vosotros. Creo que es una labor que tenemos que destacar, agradecer y que ojalá otras fundaciones, organizaciones, instituciones tomasen como modelo, porque de verdad es a destacar y a agradecer. Como han comentado tanto Miguel Ángel como Jesús, mi comunicación es verdad que se aparta un poco de las que hemos visto hasta ahora, porque vamos a entrar en un terreno algo diferente, pero que también tiene muchísimo que ver con la labor tanto de la Unión Europea como de los miembros y sobre todo con esas rutas, encaminadas a esas rutas migratorias que nuestro compañero Javier ha traído esta mañana, y yo tendré en cuenta, pero desde un punto de vista ya no político, histórico, social en parte, pero sobre todo desde el punto de vista lingüístico. Supongo que todos los que tenemos una preocupación social, que potenciamos ese interés por la solidaridad grupal, la paz, esos valores de la Unión Europea, nos preguntamos en algún momento de nuestra vida cómo podemos contribuir a fomentar, a consolidar estos valores. Es verdad que desde el punto de vista de una filóloga, de una lingüista, pues quizá no puedo hacer todo lo que me gustaría como pueden hacer otras personalidades desde sus puntos de trabajo, pero se puede hacer. Y lo principal es que lo tengamos en nuestra mente y que queramos intentar ayudar o intentar cambiar el mundo desde nuestro humilde punto de vista. Mi trabajo está pensado desde hace varios años y, como mencionaré a continuación, su origen data de algunos años atrás, pero como supongo que todos os estaréis pudiendo imaginar, hace 1 año y 3-4 meses todo dio un vuelco bastante rápido a raíz de una situación extraordinaria y lamentablemente pues, tenemos que hablar durante este seminario de ella, que es la guerra de Ucrania. Entonces, esta investigación está condicionada y modificada evidentemente por esta situación. La presentación está organizada en dos bloques. El primero es un bloque teórico en el que yo analizo 2 partes. En primer lugar, vamos a ver una introducción, porque entiendo que muchos quizá no estéis familiarizados con la lingüística, y me gustaría comentaros qué es la enseñanza de segundas lenguas o de lenguas extranjeras. Ahora profundizaré en esta distinción, de dónde partimos y ver
cuál es la situación actual. Es decir, vamos a intentar analizar varios manuales, materiales que están a disposición de los docentes de segundas lenguas y también las políticas lingüísticas que se están implementando tanto desde la Unión Europea como de los distintos Estados miembros o también los gobiernos autonómicos. Y en ese análisis de manuales también profundizaré en la lingüística de corpus, que la detallaré a continuación, y cómo podemos usarla adecuadamente y de una forma muy útil en L. L es un acortamiento de enseñanza de español como lengua extranjera, término que usaré durante la conferencia para que estéis familiarizados con el término L. La segunda parte es una parte mucho más práctica porque supongo que muchos de los que estamos aquí al final nuestro interés es saltar, ir más allá de esos trabajos académicos, de esos papers e intentar que nuestras investigaciones tengan una aplicación práctica. Por eso, a partir de un estudio tanto de las políticas lingüísticas como del perfil del alumno meta, es decir, esos alumnos procedentes de regiones desfavorecidas, generalmente refugiados, alfabetizados o sin alfabetizar, que también será fundamental, ver cómo podemos diseñar unos materiales que sean útiles y aplicables a su enseñanza, de tal forma que se pueda favorecer su adquisición de una segunda lengua y, sobre todo, su integración en la nueva comunidad a la que han llegado. Finalmente, agruparemos esta metodología, tanto teórica como práctica, con unas conclusiones y unas reflexiones finales. Como os decía, cuando yo me planteé esta investigación fue mucho antes del conflicto bélico que se inició hace ya más de un año en Ucrania. Yo siempre me planteé, sobre todo estudiando el máster de enseñanza de español como lengua extranjera, cómo podía ayudar, cómo podía apoyar a grupos en especial riesgo de exclusión, como pueden ser pues, refugiados, que además muchas veces no están alfabetizados, por lo tanto es un segundo obstáculo para el profesor. Es muy duro, yo no hablo desde primera persona porque no lo he vivido, pero supongo que será muy duro tener que huir. Al final están huyendo de sus tierras natales a un nuevo país donde el idioma, como podéis ver en estas noticias que las he extraído de las últimas noticias, tampoco voy a entrar en la polémica de solo con tilde o sin tilde, aunque como comprenderéis como lingüista tengo mi propia opinión, en el que los refugiados ucranianos que llegaron a España, casi todos señalaban que el español o el dominio de nuestra lengua, para muchos lengua materna, para otros sé que no, era un problema, era un obstáculo, era una barrera. Y claro, yo me preguntaba, ¿cómo podemos, los profesores de lenguas extranjeras, los lingüistas, los filólogos, intentar dar la vuelta a esta situación, que el español no sea una barrera, que ya que vienen a un territorio nuevo, intentan cambiar su vida desde una situación bastante desfavorecida? ¿Cómo podemos dar la vuelta a esta situación y convertir al español en una vía de integración, en una vía de solidaridad, en una vía de cooperación? El objetivo principal de esta investigación precisamente es ese, es facilitar la enseñanza de la lengua española a grupos de personas vulnerables y en riesgo de exclusión, procedentes de regiones desfavorecidas tanto de dentro de la Unión Europea como de fuera. Porque, bueno, supongo que todos sabréis que hay refugiados que no solo proceden de Ucrania. Aún así, estos objetivos los podemos subdividir en varios. En primer lugar, se ha estudiado y analizado la situación concreta de estos grupos de migrantes que se agrupan en ese grupo de alumnos meta. En segundo lugar, diseñar un modelo innovador adaptado específicamente a este tipo de migrantes. En tercer lugar, también estudiar y analizar la metodología que se está aplicando hasta el momento para poder diseñar un modelo de enseñanza de segunda lengua que abarque ese enfoque comunicativo y el enfoque etnográfico y, sobre todo, haga hincapié en esas cuestiones sociopragmáticas, sociolingüísticas. Y también intentar incorporar en la medida de lo posible las nuevas tecnologías, como pueden ser, por ejemplo, el uso de corpus, la inteligencia artificial, aunque debo decir que no me ha dado tiempo a intentar integrarla por motivos evidentes, porque cada día que pasa la inteligencia artificial va mucho más rápido que nosotros, y también intentar adaptar todo esto a la enseñanza, como ya digo, de un grupo meta, que son los alumnos refugiados. La metodología es doble. En primer lugar, es una metodología... Perdón, no sé si... Este no es el PowerPoint.
Bueno, lo hago en este, no pasa nada. Había enviado otro, que no es este el PowerPoint. Pero bueno, no pasa nada, sigo con este. Sí, era un previo. Bueno, no pasa nada. La metodología es doble, es por una parte práctica y por otra parte es teórica. La primera parte es teórica porque estudiamos tanto las políticas lingüísticas como los métodos y los manuales que existen a día de hoy para la enseñanza del español como lengua extranjera, que como veréis no están especializados en la enseñanza de este tipo de alumno meta, y es práctica porque se han diseñado actividades, se ha diseñado un programa curricular propio para la enseñanza enfocada a este tipo de alumnos. Esta investigación se enmarca dentro de un proyecto que abarca más contenido no solo de la enseñanza del español como lengua extranjera. Es un proyecto que interrelaciona la historia de la lengua porque se estudia también cuáles son los procesos que condicionan la producción lingüística en nuestra lengua, la sociopragmática, es decir, cómo los hablantes tenemos en cuenta mucho más allá de la lingüística, sobre todo factores contextuales, históricos. Muchas gracias. Esta es. Factores contextuales, como es el contexto ideológico, el contexto social, el contexto cultural. Y aquí es donde entra, Enrique creo que no está, pero antes comentaba la importancia de analizar, por ejemplo, un término y cómo hay una diferencia y hay una distancia entre lo que es el significado y el significante. Esto no lo podemos explicar exclusivamente a partir del contenido gramatical, y aquí es donde entra todo ese contenido pragmático, todo ese contenido sociopragmático. Y la lingüística de corpus. Un corpus es un conjunto de textos digitalizado, sistematizado, que suele estar de forma digital disponible, tanto de textos escritos como de textos que proceden de fuentes orales, y los lingüistas podemos desarrollarlo. Y ya nos metemos de lleno en lo que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Cuando nos planteamos qué es enseñar una lengua, supongo que todos pensamos en al final esas oraciones sintácticas, esos sintagmas, esas listas interminables de léxico, de vocabulario, esos tiempos verbales. Todos hemos aprendido nuestra lengua y todos hemos, supongo, aprendido una segunda lengua y hemos recibido clases, pues, en nuestro caso, de inglés, francés. Pero si lo pensamos bien, las lenguas son mucho más que meros elementos lingüísticos. La lengua es un constructo social e histórico. Por eso enseñar una lengua es mucho más que enseñar morfología, gramática. Enseñar una lengua nos permite transmitir valores fundamentales como la igualdad y la tolerancia, como la solidaridad. Por eso, enseñar una lengua tenemos que verlo como una herramienta, un mecanismo para transmitir ese valor fundamental de la paz, y más en este tipo de alumnos meta que resulta fundamental. ¿Cuándo surge esta disciplina? Pues bueno, oficialmente, académicamente, esta disciplina surge en los años 60 en Estados Unidos, cuando un grupo precisamente pues, de soldados emigrados en zonas europeas tenían la necesidad de aprender una lengua que no era la suya materna porque estaban en un territorio en el que contextualmente se hablaban otros idiomas. No solo soldados, también comerciantes, académicos, investigadores tenían la necesidad de hablar en lenguas que no eran la suya propia. Y aquí es cuando surge, se estabiliza, se consolida la enseñanza de lenguas extranjeras como disciplina dentro de lo que es la lingüística. Pero todos podremos imaginar que como actividad social su origen data pues, desde los orígenes de la humanidad, porque todos, en cuanto que tenemos que viajar, tenemos la necesidad de hablar otro idioma. ¿Quién aprende una segunda lengua? Pues bueno, en cuanto al número de la variedad de estudiantes es muy grande. No podemos catalogar como un grupo homogéneo todos los estudiantes de una segunda lengua, porque algunos tienen una necesidad y otros tienen una obligación. No es lo mismo aprender una segunda lengua por querer viajar o por querer ampliar tu formación que por la necesidad obligada al tener que huir de tu país de origen por una situación como puede ser una guerra. Antes de también profundizar, voy a hacer varias distinciones básicas en lo que es enseñanza del español como lengua extranjera, y me gustaría comenzar mencionando cifras que creo que ponen de relieve el papel del español en la sociedad actual. Según el Instituto Cervantes, cerca ya casi de 500 millones de personas hablan el español como primera lengua, como lengua materna.
pero esta cifra se incluso duplica, triplica si tenemos en cuenta la cantidad de hablantes que dominan el español como segunda lengua. Estas cifras sitúan a nuestra lengua como la tercera más hablada en el mundo, solo por detrás del inglés y el chino mandarín. Y esto demuestra no solo el poder lingüístico del español, sino el poder económico, político y social de nuestra lengua, y también explica la cada vez mayor necesidad de enseñar nuestra lengua de cara al extranjero. Tenemos que diferenciar estos dos términos. Por un lado tendríamos lengua materna o lengua 1, L1, que es la primera lengua que adquirimos. Se denomina materna, pero esto es una convención, no tiene por qué ser la lengua de nuestra madre, puede ser evidentemente la de nuestro padre. Y la lengua meta es la lengua que aprendemos con el paso del tiempo. Aquí también podemos distinguir entre segunda lengua o lengua extranjera, pero debo decir que generalmente se usan ambos términos como sinónimos. Segunda lengua es la que se aprende en una situación geográfica que es el lugar en el que esa lengua coexiste. Es decir, si alguien estuviese aquí mismo aprendiendo español, sería su segunda lengua. Y la lengua extranjera es la que aprendemos en un país en la que no es oficial, que sería el caso de nosotros cuando hemos aprendido en el instituto inglés. Esa sería la distinción básica, pero como he dicho, seguramente, bueno, segunda lengua y lengua extranjera se usan como sinónimos. También tenemos que distinguir dos procesos, aprendizaje y adquisición. Son distintos, aunque a veces también se usan como sinónimos, pero quería matizarlo. La adquisición es lo que nosotros hacemos cuando nacemos y aprendemos nuestra lengua materna. Lo hacemos de una forma inconsciente, de una forma natural y basada en la memoria a largo plazo. Y cuando vamos a esos cursos de B2 de inglés, estamos aprendiendo el idioma. Es un proceso consciente, con un conocimiento reflexivo y basado en la memoria a corto plazo. También distinguir entre enseñanza bilingüe y enseñanza de una L2. Actualmente en España la mayoría de los institutos, colegios, tienen una enseñanza bilingüe. Es una enseñanza donde el objetivo académico no es aprender una segunda lengua, sino aprender distintos conocimientos, matemáticas, física, biología, donde esa segunda lengua es el vehículo, es el medio de transmisión. Sin embargo, en la enseñanza de una L2, el objeto último es la adquisición de una segunda lengua, donde la enseñanza es explícita, enfocada a esa adquisición. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando enseñamos una lengua? Pues nuestro objetivo es que los alumnos adquieran una competencia comunicativa. ¿Y qué es una competencia comunicativa? Es la capacidad que tenemos los hablantes para desenvolvernos con total naturalidad en un ambiente una vez adquirida esa segunda lengua. Esto supone un control de determinadas reglas, pero más allá de esas reglas lingüísticas, control de verbos, de sujeto, predicado, unas reglas sociales, históricas, culturales, y eso es lo difícil, eso es lo realmente complicado, porque no son estereotipadas y muchas veces se caen en estereotipos. Y aquí me gustaría destacar el papel del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es el organismo que se encarga de regular los derechos de los ciudadanos y de velar por ellos. Y ahí, en esa preocupación, también entran los derechos lingüísticos. Claro, cuando hablamos de capacidad comunicativa, ¿cuándo un hablante tiene capacidad comunicativa? Pues el Consejo de Europa sitúa el nivel básico para tener una competencia comunicativa en el nivel umbral, que sería el nivel mínimo que tienen que tener los hablantes para desenvolverse con naturalidad de forma independiente en situaciones de vida cotidiana. Ese nivel umbral, supongo que todos conocéis los niveles A1, A2, sería el equivalente al B1, que muchos nos habremos examinado en esos exámenes para obtener una competencia comunicativa en idiomas. La idea es que los modelos de competencia comunicativa desarrollados en las distintas etapas históricas han ido profundizando y favoreciendo el desarrollo de una competencia comunicativa cada vez más amplia, que no solo tenga en cuenta elementos de la realidad gramatical, sino también de la realidad, de todo lo que nos rodea como hablantes, porque al final nosotros no solo tenemos ese diccionario mental, sino que nuestra producción lingüística depende de muchas más cosas. Basta con ver, por ejemplo, a nuestros compañeros de Argentina o de Cartagena, que no producen igual la lengua porque su situación sociocontextual es muy diferente y todo eso condiciona nuestra producción lingüística. Entre los modelos de competencia comunicativa históricos principales, destacar el de Canal y Swain, donde ya se empieza a ver la importancia de la competencia estratégica, que es esa competencia que va más allá de la lingüística. Bachmann en 1990 también propone un
modelo que distingue entre competencia organizativa y competencia pragmática. Y por último, el marco europeo de referencia, que sería la obra, el texto de referencia al que acudimos todos los profesores de enseñanza de lenguas como segundas lenguas, propone un modelo bastante más ampliado donde distingue 3 competencias básicas que serían la lingüística, la sociolingüística y la pragmática. Como veis, el marco europeo de referencia hace muchísimo hincapié en la introducción de factores sociales, culturales, históricos en la adquisición de una segunda lengua. Pensad que cuando hablamos tenemos en cuenta muchísimos más elementos de los que en nuestra mente de forma consciente lo tenemos, y eso nos condiciona como hablantes, y a los aprendientes de español también les condiciona. Es muy importante la interculturalidad en L. ¿Qué es la interculturalidad? Pues tener en cuenta factores, como digo, sé que estoy incidiendo mucho, pero realmente es fundamental. Cuando estudiamos una segunda lengua, también estudiamos la cultura de los hablantes. Y en un aula no solo hay una cultura, no solo hay 2, suele haber muchas, porque los grupos de alumnos suelen ser heterogéneos. No suele darse un grupo de alumnos todos ingleses que aprendan español, suelen ser grupos heterogéneos. Es fundamental impulsar y desarrollar una comunidad intercultural efectiva. Es fundamental que el profesor sea consciente de que el grupo, los alumnos meta, tienen una cultura distinta a la suya, y es fundamental hacer entender a los alumnos que no hay problema si tienen algún error, alguna interferencia por desconocer la cultura. Precisamente eso es lo que se intenta potenciar, favorecer que en casos de errores, de problemas, de malas comprensiones, se conozca y se llegue a conocer el componente cultural para lograr esa mayor integración social de las personas. ¿Cómo podemos lograr esto desde el punto de vista del profesor? Haciendo un análisis muy detallado de las necesidades de los alumnos, tanto objetivas como subjetivas. Así podremos conocer el perfil del grupo que estamos enseñando. Por eso el profesor no es un mero agente, no es una mera guía, es un mediador intercultural. Hay que fomentar entre los alumnos un mayor entendimiento de la cultura y también fomentar ese desarrollo, esa reflexión, tanto de la cultura propia como de la cultura ajena, es decir, de la cultura en la que van a intentar, o por lo menos persiguen, integrarse. El fin de introducir la cultura, nociones socioculturales en nuestras clases, no es provocar un choque cultural, de hecho es todo lo contrario, es lograr una mayor adaptación a la cultura española. Si consiguen esta adaptación, lograrán nuestros alumnos disfrutar mucho más de las experiencias que viven, porque les permitirá integrarse plena, o por lo menos es nuestro objetivo, plenamente en un nuevo entorno comunicativo. Terminando ya esta parte teórica, voy a presentar un análisis de varios manuales. En concreto se han analizado 3 manuales para esta investigación. El objetivo es ver y estudiar cómo se explica el fenómeno de la cortesía verbal, que es una de las cuestiones más problemáticas en la enseñanza de L, en estas clases. ¿Por qué? La cortesía, pensad que es un conjunto de normas éticas ligadas a convenciones, pero que no hay una lista, no es tan fácil explicar. Y la cortesía verbal tampoco. ¿Por qué? Os voy a proponer un pequeño ejercicio. Pensad cómo le pediríais a la persona que tenéis a vuestra derecha o a vuestra izquierda que os llenase el vaso de agua. Supongo, Jesús ha optado por lenguaje no verbal, supongo que muchos habréis preguntado, por favor, ¿podrías llenarme el vaso? Otros, si tenéis más confianza, habréis usado un imperativo, lléname el vaso de agua. Otros quizás habéis empleado una oración desiderativa, deseo, me gustaría que me llenases el vaso de agua. Otros directamente habéis optado por una expresión como tengo sed, mucho más indirecta. Todas estas expresiones tienen asociados unos valores de cortesía o descortesía, la cual varía y la cual está condicionada por qué tipo de relación tenéis con vuestro interlocutor. ¿Qué es lo que estáis pidiendo? Porque no es lo mismo pedir que te llenen el vaso de agua que pedir 1 millón de euros. El coste varía. Está condicionado por el contexto en el que estáis. Está condicionado por vuestra edad. Está condicionado por vuestro origen. Laura y Camilo seguramente emplearían otras construcciones porque en su lengua, en su variedad dialectal, en zonas de América, y además ellos son de 2 variedades diferentes y muy diferenciadas, emplearían otras estrategias. Todo esto depende de esas variables socioculturales y eso ni los lingüistas estamos todavía en ello intentando entender y explicar por qué,
Imaginaos a una persona que está adquiriendo esos valores. Es muy chocante. Vamos a ver cómo se explican en estos manuales y si de verdad tienen un peso importante. Nos hemos limitado a apariciones explícitas de descortesía en los ejercicios y hemos seguido también los apuntes sobre descortesía en el marco común de referencia europeo y en el plan curricular del Instituto Cervantes, que, como decía, son las obras de referencia para la docencia de español como lengua extranjera. Ambos sí que es verdad que presentan la descortesía como un eje vertebrador de la competencia comunicativa y pragmática, pero no ocupan un lugar trascendental. Así que vamos a ver cómo, si en estos documentos prescriptivos no tienen un lugar trascendental, si su aplicación o no sigue estas propuestas. Hemos analizado 3 manuales de un mismo nivel de referencia, el B2, son generales, no tienen una restricción de edad ni fines específicos y el objetivo, quiero hacer hincapié en esto, no es criticar estos manuales porque llevan muchísimo tiempo su elaboración y son totalmente válidos, sino precisar en qué contexto o en qué grupos resulta más eficaz la aplicación, por ejemplo, de este manual frente a otros y presentar posibles modificaciones para la mejora de la educación. Hemos usado una estructura semiabierta, siguiendo el modelo propuesto por Bartol Martín en un estudio previo, que permite la recogida de muestras de los ejercicios de estos manuales sin limitarnos a construcciones muy descriptivas o que evaluasen varios enunciados. Esto nos ha permitido tratar cada enunciado dentro de un contexto y así, si hubiésemos seguido una estructura abierta o cerrada, la investigación no hubiese sido solo cuantitativa o solo cualitativa, y aquí necesitamos una metodología mixta. Como podemos ver en el estudio, se han analizado un total de 108 muestras de actos de habla. Los actos de habla son enunciados según las teorías pragmáticas y podemos ver que el papel de la interculturalidad, aunque cuantitativamente no es muy reseñable, sí tiene un papel bastante fundamental. Los actos que reciben una mayor dedicación son los actos que influyen en la conducta del otro, serían casos como peticiones, sugerencias. Sin embargo, por ejemplo, la comunicación no verbal apenas se estudia y otros actos como las invitaciones o las interrupciones tampoco tienen apenas referencias. Lo que quiero concluir con esto es que si bien se están desarrollando modelos inductivos, modelos que parten a partir de los propios ejercicios para llegar a los alumnos a conclusiones, es decir, no se suelta tiempo verbal y a partir de ahí hacer ejercicios a memoria, sino que ya se está cambiando ese enfoque más tradicional. Tenemos un importante papel de la interculturalidad desde 2 vertientes. Se hace bastante hincapié en la enseñanza de la cultura meta, la española, y también hay una importante adaptación hacia la cultura de origen, prestando atención a de dónde provienen nuestros alumnos. Pasando al uso de corpus en L, es fundamental el uso de estas herramientas con infinidad de textos, ya digo, de muestras tanto orales como escritas, porque nos permiten contextualizar, abarcar todo ese entorno que va más allá de la lingüística, esos aspectos sociopragmáticos, sociolingüísticos. Los corpus, como he mencionado, son textos digitalizados, etiquetados, sistematizados a nuestra disposición. Por lo tanto, los lingüistas y cualquiera de vosotros podéis usarlo. Podemos diferenciar entre corpus escritos y corpus orales. Corpus escritos me gustaría destacar el CORDE, el CREA y el Corpus 21 porque son herramientas que pone a nuestra disposición la RAE y son muy válidos. Y el uso de los corpus nos permite, tanto a los alumnos como a los profesores, profundizar más en esa competencia comunicativa de tal forma que se facilita el aprendizaje. El papel del profesor es verdad que tiene que cambiar, ya no es solo esa guía, sino, como he dicho antes, tiene que ser mucho más activo, tiene que ser una especie de mediador intercultural potenciando el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Y ya pasamos a la parte más práctica, centrada especialmente en la situación de los refugiados. Como refugiado, bueno, hay bastantes definiciones, he querido traer la de
Convención de Ginebra, que entiende refugiado como persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. Dicho en otras palabras, un refugiado, lo que lo diferencia de un migrante que adquiere una segunda lengua es que un migrante sale voluntariamente de su país de origen y un refugiado huye de él por distintas razones. En España tenemos una legislación particular. Yo quiero precisar que tengo casi nulos conocimientos en legislación, por lo tanto, bueno, disculpas si en algún momento hay algún error. Es una definición que, como vemos, es bastante similar, entiende refugiado como persona que por necesidades debe huir y en este punto me gustaría destacar el papel de la enseñanza de español a refugiados, que aunque apenas ha recibido dedicación en los estudios, el papel de Margarita Isabel Asensio es fundamental porque sí que motivó el impulso de este tipo de estudios. El perfil sociolingüístico de los grupos en riesgo de exclusión formado por refugiados, pues evidentemente está condicionado por unas características afectivas, sociales y emotivas muy determinantes. Es fundamental conocer que el desplazamiento no suele ser voluntario, por lo que tampoco existe un retorno potencial y libre, que la integración en esos países de acogida es necesaria y, sobre todo, es una base de su protección. Y también, dentro de este perfil sociolingüístico, debemos tener en cuenta situaciones provocadas por el estrés postraumático y el síndrome de Ulises a raíz de esas movilizaciones necesarias por causas, pues como por ejemplo puede ser la guerra o situaciones desfavorecidas en determinadas regiones. No, es verdad que quiero hacer hincapié que todos los movimientos migratorios considero que tienen unido un movimiento, una situación de estrés, pero es verdad que los movimientos migratorios de refugiados lo tienen en más medida y eso condiciona el estudio y la enseñanza de este tipo de grupos. Dentro de los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de programar nuestras clases son los siguientes. En primer lugar, la edad. No es lo mismo enseñar a niños que enseñar a adultos. Además, Andrea también hacía hincapié en eso esta mañana. Quizás los niños, aunque sea duro decirlo, carezcan de preocupaciones que los adultos sí que tienen y es verdad que en ese sentido pueden adquirir una segunda lengua con mayor facilidad. El sexo, también se ha comentado esta mañana, en muchas regiones la mujer no tiene acceso a la educación y eso condiciona la enseñanza y la adquisición de una segunda lengua. El nivel de formación, la lengua de procedencia, no es lo mismo aprender español si eres italiano que si eres ucraniano. Las estructuras son muy diferentes. Y también si una persona pues, tiene conocimientos de escritura o no. Dentro de lo que es el grupo de refugiados ucranianos podemos hablar de una especie de grupo homogéneo, dentro hay diferencias de edad, hay diferencias de nivel educativo, pero es un grupo que presenta a día de hoy unas características bastante homogéneas porque han venido motivados por un mismo problema, que es la guerra que a día de hoy se sitúa en su país. Me gustaría destacar el papel de la Unión Europea porque promueve de forma muy activa distintas políticas educativas que además son muy ambiciosas por tres motivos. En el ámbito personal, porque abre oportunidades a las personas, tanto personales como profesionales, a las empresas, porque si los trabajadores aprenden nuevas lenguas tienen más posibilidades de crecer en mercados internacionales, y evidentemente sociales, porque fomenta la conciencia cultural. La situación española es bastante particular. Como veis, desde los últimos años, el incremento de peticiones de refugiados es muy elevado. Como veis, muchos proceden de países de zonas hispanohablantes, por lo cual la enseñanza del español no era hasta el momento un eje en la enseñanza a refugiados, porque estas personas tenían nuestra lengua como lengua materna, pero precisamente nuestro país es el tercer país de Europa, solo por detrás de Francia y Alemania, en petición de recepción de refugiados, pero en recepción final de refugiados se sitúa a la cola solo ocupando la tercera posición por la cola.
En España, dentro de lo que son las políticas lingüísticas, no existe una política como tal, aunque sí que existen otros organismos como los centros de acogida a refugiados, más enfocado a prestaciones sociales. Y también tenemos que decir que, aunque no existe una política nacional, sí que existen políticas autonómicas bastante explícitas en esta situación. Y mencionar que la situación ucraniana, por desgracia, ha supuesto un antes y un después. Como digo, hasta febrero de 2022, la mayoría de los refugiados que venían tenían el español como una lengua materna, aunque hay casos de lenguas como, por ejemplo, el árabe. Y la situación ucraniana ha potenciado esa activación de programas necesarios y urgentes para facilitar la enseñanza de español como lengua extranjera a este tipo de alumnos. La Junta de Extremadura ha desarrollado un programa denominado Acompañando a Ucrania y ha puesto en marcha una biblioteca digital denominada Librarium, donde personas, profesores, vuelcan de forma gratuita y de forma altruista sus actividades, su material, para poder facilitar la enseñanza a este tipo de refugiados. También el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha desarrollado el programa Ucrania Urgente para este mismo fin. Y, por último, mencionar que el Instituto Cervantes ha desarrollado un convenio con Cruz Roja, también pionero en este tipo de enseñanza. En total, unas 170.000 protecciones temporales se han aprobado en España desde la invasión rusa. Como veis, la distribución por sexo, edad y nacionalidad es bastante equitativa. En nacionalidad es esperable que la mayoría sean de procedencia ucraniana, aunque hay también personas de otra nacionalidad que vivían allí y han solicitado su salida. Por comunidades autónomas, la gran parte ha solicitado asilo pues, en Comunidad Valenciana, en Madrid. Extremadura también tiene un papel bastante importante, como vemos, 743 resoluciones de concesión de Estado a los refugiados. Estos datos son muy importantes porque sitúan a España entre los países europeos que más protecciones ha otorgado a la ciudadanía ucraniana. Como he dicho, el Instituto Cervantes ha activado un programa, un convenio pionero, otorgando más de 6.500 licencias gratuitas y en línea a refugiados ucranianos, todo con el fin de fomentar y facilitar su enseñanza. La Comisión Europea también ha desarrollado una serie de políticas fundamentales que apoyan tanto al profesorado indicado a enseñar a los refugiados como al grupo de alumnos meta que está condicionado por esta situación, fomentando pues, la solidaridad y impulsando en todo lo que pueden la paz desde este mundo de la política lingüística. Se han desarrollado pictogramas, como los que podemos ver aquí, que al final intentan pues, acercar la lengua meta, la lengua a la que intentan integrarse este tipo de refugiados. Por último, ya en la parte más práctica, voy a presentar qué pautas he seguido y a partir de este estudio del perfil sociolingüístico del refugiado para diseñar materiales con el único fin de intentar ayudar en todo lo posible y fomentar su integración en la sociedad española. Lo primero que tenemos que partir es de un análisis de la situación de cada grupo de estudiantes, intentar integrarlos en la comunidad de acogida, y esto quiere decir que la enseñanza sea a partir de grupos mixtos. Si hiciésemos grupos solo de refugiados ucranianos, podríamos caer en una guetarización, es decir, guetarizarlos más de lo que ya los pobres tienen que sufrir. No es necesario, consideramos, que haya una modificación muy profunda de los diseños curriculares, pero sí que haya una adaptación de estos diseños curriculares a este tipo de alumnos meta y adaptar los materiales ya existentes a la enseñanza en estos tipos de contextos. Y por último, totalmente fundamental, el apoyo emocional, psicológico y social fuera del aula. Es decir, no solo tenemos que limitarnos a la enseñanza de la lingüística porque su perfil afectivo y emocional va mucho más allá y tiene unas condiciones que el resto de aprendientes no tienen. Además, creo fundamental ofrecer una formación especializada para el profesorado de español como lengua extranjera, no por ser simplemente hablantes, no por tener un máster en L, somos profesores de español como lengua extranjera a grupos en riesgo de exclusión, sino que tenemos que tener un conocimiento extra de sus situaciones para estar concienciados. Tenemos que encontrar materiales y actividades
adaptadas a este tipo de alumnos meta, porque no todos los alumnos, ya hemos visto, no son grupos homogéneos, sino que tenemos que adaptarlos, sobre todo para evitar problemas y choques culturales. Si optamos por la existencia de materiales en lugar de crear los nuevos, tenemos que adaptarlos eliminando temas que puedan ser hirientes o humillantes. Y tenemos que intentar esa inclusión en aspectos culturales, sociales de nuestra vida diaria, para que así el choque en la integración sea todavía menor. Tenemos que tener en cuenta esas necesidades lingüísticas y, evidentemente, las no lingüísticas que condicionan toda nuestra labor educativa. Tenemos que entender que como profesores somos mucho más que guías en el aula, somos facilitadores, somos dinamizadores y somos ese mediador intercultural entre alumnos de distintas culturas. Tenemos que optar por esos enfoques superando el comunicativo, superando incluso ya el etnolingüístico, para intentar abarcar mucho más allá de la lingüística con actividades, como hemos visto, que tengan en cuenta métodos inductivos, como puede ser incorporar el uso de los corpus lingüísticos que están en las actividades y intentar provocar esa mayor integración y esa consolidación en la adquisición de la competencia comunicativa. ¿Qué hemos tenido en cuenta de esta forma en el diseño de las actividades? Pues 3 puntos. La enseñanza pasa a estar enfocada en el individuo. Ya no es el profesor, ya no son las actividades, es el individuo. Nuestro alumno es el centro, es de donde partimos para diseñar las actividades. La lengua es mucho más que un sintagma, que un léxico, que la morfología. La lengua es una herramienta de interacción. Y, como he dicho, no tenemos por qué desterrar los materiales que ya tenemos, esos materiales, esos manuales que hemos visto que pueden ser mejorados. Tenemos que, creo que es algo además más práctico, más rápido y podemos mejorarlo partiendo, pero eso sí, adaptarlo, diseñar el currículum no desde cero, sino especificarlo y modificarlo para adaptarlo a ese alumno meta, a ese alumno con unas capacidades y una situación afectivo-emocional que condiciona nuestra docencia. Así, la lengua, el español, es una herramienta para la integración exitosa de la sociedad acogida por 4 elementos, porque facilita su integración en la sociedad, su acceso a la educación, a la integración laboral y la participación cívica y cultural. Permite a los refugiados no solo adquirir la competencia comunicativa, la competencia lingüística, sino que fomenta su integración y la construcción de las relaciones interculturales significativas. Vuelvo a esas diapositivas del principio. Enseñar una lengua no es solo enseñar una lengua. Enseñar una lengua es potenciar la integración social, es potenciar distintos valores y eso como profesores tenemos que ser muy conscientes de nuestra labor. No solo somos meros comunicadores, somos también una especie de integradores en la sociedad intercultural en la que nos encontramos. Ya llegando a las conclusiones finales, creo que las actividades diseñadas, que por motivos al final de espacio y tiempo no se han podido presentar aquí, están elaboradas. El objetivo principal ha sido reducir y se ha conseguido la situación de exclusión y de desigualdad social y lingüística de este grupo de alumnos vulnerables, sobre todo pues, enfocado, como ya he dicho, por la situación a los refugiados de Ucrania, gracias precisamente al mejor conocimiento de la lengua y de la cultura española. Se han creado, como digo, numerosos materiales innovadores en español dedicados específicamente a la docencia a refugiados ucranianos, que creemos que pueden ser aplicables además a la enseñanza de otras lenguas en la Unión Europea y me gustaría completar próximamente con la enseñanza del español a grupos de refugiados, pero no del español peninsular, porque no tenemos que olvidar que el español de las distintas zonas de América tiene unas características sociolingüísticas diferentes y habría que preparar materiales adecuados para ese tipo de países. Se pueden volcar en plataformas, en distintos programas que ya están en marcha y posiblemente sean de gran ayuda para facilitar el aprendizaje de muchas personas refugiadas, pero también para facilitar la formación de personas que quieran, profesores, especializarse en la enseñanza del español a refugiados, que, como digo, creo que es un punto fundamental que está bastante olvidado, aunque es verdad que la situación ucraniana ha puesto de relieve esta situación y se están especializando muchísimas personas. Creo que también ha permitido conocer en mayor medida las distintas políticas de la Unión Europea, que efectivamente en la Carta de Derechos se reconoce el multilingüismo como uno de sus valores, porque permite
comunicar a la ciudadanía en su propia lengua, proteger la diversidad lingüística de Europa como uno de esos principios en su fundación y fomentar el aprendizaje en Europa. Actualmente en la Unión Europea hay 24 lenguas oficiales más otras 60, no solo las cooficiales, como en nuestro caso el gallego, el vasco o el catalán, sino otras de hablantes que viven en la Unión Europea, véase pues, el chino, el árabe o el japonés. Además, la Unión Europea lo que intenta es potenciar el desarrollo de esta diversidad lingüística porque permite también potenciar el desarrollo de la industria lingüística y en este punto me gustaría agradecer a los 3 intérpretes que tenemos en este seminario, a Juan, a Nadia y a Carla, por su labor que han permitido y han facilitado contribuir a esa diversidad lingüística en nuestro seminario. Al final, la diversidad lingüística, como quería llegar al final, es un componente esencial en la cultura europea y en el diálogo intercultural. Y me gustaría destacar el papel de las lenguas. Como he intentado demostrar, las lenguas no pueden ser una barrera, no pueden ser un obstáculo. Tienen que ser un lazo de unión, de cooperación entre los distintos pueblos, como reflejo de esa sociedad basada en valores como la solidaridad o la paz. Y todos, al final, creo que tenemos derecho a recibir una formación, a tener un empleo o a tener una vida digna independientemente de dónde hayamos nacido y de dónde vengamos. No, es muy difícil y supongo que, aunque yo no lo he vivido en primera persona, es muy duro abandonar tu país, no poder volver y que te encuentres con una especie de obstáculo. Así que creo que la principal labor de los filólogos, de los lingüistas, de los profesores de español como segunda lengua, extiendo a otras lenguas, es intentar tender una mano y ayudar a todo este tipo de grupos de personas vulnerables con la creación de actividades, con el desarrollo de nuevos modelos aplicables a este tipo de enseñanza que faciliten y apoyen su educación. Me gustaría cerrar la ponencia haciendo referencia a esas rutas, que yo es verdad que ya he dicho que no iba a hacer mucha mención, pero sí trayendo estos versos de Antonio Machado, que a mí me gustan mucho, son caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y me gustaría mencionarlos, sobre todo agradeciendo la labor de la Fundación Juste por permitirnos andar, por permitirnos seguir caminando en este camino, y como dijo ayer el director, creo que todos mis compañeros y yo, con orgullo, con inteligencia y con humildad, intentaremos caminar y ayudar en todo lo que podamos desde nuestra humilde posición a fomentar la paz y a consolidar su situación en la Unión Europea y en el resto del mundo. Muchas gracias. Thank you very much, Paula, for your presentation, which has been very... Muchas gracias por la presentación. Paula ha sido muy coherente, muy rápida. Ha sido agradecida a los intérpretes y así tiene que ser. What's in a name? ¿Sabes lo que significa palpitre? Reconquista de la Franja del Duero, y sí, sé que toda mi familia tenemos un poco rasgos que yo creo que remiten a esos ancestros. It means veterinary, and you deal with words and expressions. En la sucesión de funciones que se pueden desempeñar como persona que trabaja con 2 idiomas, no eres un transmisor, sino una especie de aclarador cultural, una especie de agente cultural y un defensor, sobre todo. Eres una defensora. Le pones corazón a lo que estás haciendo e intentas ayudar y enseñar a estas personas que están desfavorecidas, y se ve claramente
Eso se ve a lo largo de todo el paper y de la presentación, que enseñar el idioma y crear materiales te convierte en algo que no está hablando desde su atalaya de marfil de la universidad, sino que tiene los pies en el suelo y sobre el terreno. Así que enhorabuena por eso. Me gustaría hacer un par de comentarios sobre temas que a lo mejor te han pasado por alto. Uno tiene que ver, como dije al principio, sobre mis primos que viven en otro país. Uno de ellos se quedó en Francia, tuvo hijos allí y se quedó allí a vivir, y el otro sí que volvió a España y él había aprendido francés. Lo primero que empezó a escribir cuando era niño era en francés. Él empezó a escribir en francés, no en español. Y es que el factor tiempo quiere decir que 20 años más tarde, o 25 años más tarde, lo que en un principio había podido ser una barrera a la integración, se convirtió en un gran activo para su desarrollo profesional. Hablando de los niños españoles que fueron a la Unión Soviética, que se fueron con profesores españoles que les acompañaron. Cuando llegaron con la edad de estudiantes de secundaria, se metieron en escuelas rusas y se convirtieron en hispano-soviéticos en Rusia. En el año 59 hubo una revolución en Cuba y ganó Fidel Castro, y empezó a recibir asesores soviéticos para el ejército y otras disciplinas, y el problema era cómo comunicarse con los cubanos. Los niños españoles, que ya no eran niños, eran a los que llamaron para hacer de mediadores o de intérpretes para los rusos, y entre los rusos y los cubanos. Eso es algo que no deberíamos perder de vista. Cuando los ucranianos vienen aquí, que por cierto son una mezcla, porque también había africanos en Ucrania, hay gente de otros países, y muchos de ellos no eran monolingües. Muchos de ellos hablaban otros idiomas, entre ellos ruso, como lengua materna. Y eso es así. Pueden mantener su idioma, y es bueno que lo hagan. Y si aprenden español, además tienen una gran oportunidad de utilizar esa capacidad para practicar ambos idiomas y desempeñar la función de mediadores. Otro asunto que es bastante importante son las nuevas tecnologías. Al principio, cuando empezaron a llegar los niños ucranianos a España, yo me acuerdo de que algunos seguían sus clases por Zoom con sus escuelas de Ucrania. Eso era algo inédito en otras guerras o en otras situaciones de exilio. Eso es bastante importante. En primer lugar, porque pueden mantener su educación en el idioma original, por lo menos durante cierto tiempo, y eso no habría ocurrido sin las tecnologías que tenemos ahora. Se pueden comunicar con sus familias, pueden mantener esos lazos con su gente de su país. La interculturalidad. Pues te voy a contar un chiste, si me lo permites. Existe una conferencia interreligiosa. Hay una conferencia interreligiosa y al final de la sesión, pues igual que vimos hace una hora, cuando estábamos comiendo, ¿no? Con el cóctel que llega a los camareros, con las bandejas llenas de comida y todo eso. Y la situación es la siguiente. El padre católico,
que resulta que está al lado de un rabino y llega un camarero con una bandeja llena de jamón riquísimo. Y el padre católico le dice al rabino, ¿pero por qué no te quieres comer este jamón? ¿Pero cuándo te vas a dejar de esas costumbres ridículas? Y el rabino le dice, el día que te cases, el día que te cases. Eso es para poner un ejemplo de qué quiere decir la interculturalidad. Y eso es bastante importante porque desde las costumbres alimentarias hasta cualquier otra cosa. Un ucraniano, por ejemplo, que le toquen o que le hablen de cerca, pues le resulta raro. A nosotros en España nos resulta bastante normal que nos toquemos, que nos abracemos, que nos demos besos. A otros le puede parecer eso rarísimo. Y esto es solamente una de esas cosas, que hay muchísimas otras costumbres que hay que adaptar. Otra cosa es que tiene que haber algo que les interese aprender el idioma. Seguramente quieren que acabe la guerra inmediatamente y volver a su país enseguida y no se quieren esforzar en aprender un idioma de un sitio en el que no esperan quedarse. Física y mentalmente no quieren hacer esos esfuerzos de aprender un idioma. Podría ser ese el caso. Podría ser que no les interese aprender. Pero en España tenemos un modelo bilingüe en algunas escuelas. Es el modelo de inglés-español. En la geopolítica de los idiomas se puede pensar que, bueno, el español está bien, pero si aprendo inglés, pues me irá mejor en el futuro y me puedo ir a otro país o lo que sea. Algunos de ellos les puede parecer eso. Algunos pueden pensar que España es un lugar de tránsito y que más tarde se van a otro país con familiares que se fueron a Estados Unidos. No sé, eso a lo mejor es algo que podrías tener en cuenta y mencionar. No estoy diciendo que haya que entrar en profundidad en la investigación, pero es algo que sí que hay que tener en cuenta. Y en ese sentido me gustaría citar a uno de los miembros de la Academia de Juste, Abraham Desvan, que tiene un libro estupendo, publicado en 2001, y que a día de hoy todavía está vigente en algunas de las ideas que menciona. Se llama Las obras del mundo, si el intérprete no se confunde, en la que dice que hay un idioma principal dominante, que es el inglés, y luego hay otros subsidiarios que serían francés, español y otros. Bueno, no voy a hablar de otros, pero hay una especie de jerarquía de idiomas. Y eso es bastante interesante porque ahí en esa obra puedes encontrar varias ideas sobre la geopolítica de los idiomas. El intérprete se disculpa, no ha cogido el título, podemos preguntar después. El español que se enseña aquí, porque es lo que tenemos más a mano, es el español de España. Un escritor argentino, Andrés Neumann, dice: the Spanish is an oversized language for Spain. Tenemos aquí a Camilo, entonces a lo mejor Camilo o Laura nos pueden decir algo al respecto. Camilo. Pero no me lo ha dicho. He hasn't said that to me. Bueno,
Si hubiera dicho lo de tintico, Camilo, en Colombia, es un café solo. No es un vino tinto. Pero esto simplemente nos ejemplifica lo rico que es el idioma. Y eso hace que nos tengamos que fijar en qué es lo que enseñamos y cómo lo enseñamos y qué aprendemos. Y por último, tampoco me voy a poner aquí a dar una conferencia. Simplemente estoy dando unas pinceladas de cosas que me sugieren tu presentación y tu paper. Y acabo pidiéndote que pienses en ese cuadro famoso de Magritte que pone «Ceci n'est pas une pipe», en francés, que pone «esto no es una pipa», y hay una pipa dibujada. Lo que digo es que cuando vemos la cantidad de migrantes que se han ahogado en el Mediterráneo, toda la gente que no ha sido admitida y que a los que se le ha rechazado el asilo, la solicitud de asilo. Cuando vemos todas esas cosas, lo que yo me digo es que ver esto no es Europa. Ceci n'est pas l'Europe, esa no es la Europa que yo quiero. Cuando vemos esa gente rechazada, esos ahogados. Gracias. Pues muchas gracias. Si quieres reaccionar, manos levantadas, vamos viendo por aquí. Me gustaría brevemente a Jesús ¿Por allí hay alguna? agradecerle sus magníficas palabras. Creo que mejoraré muchísimo el paper. Quería haber hecho mención, pero bueno, iba un poco justa de tiempo con todo lo que quería decir a lo de los niños de la guerra, que creo que es uno de esos casos que creo que mucha gente en España no conoce. Son niños de esas regiones, sobre todo del norte, País Vasco, Navarra, que tuvieron que emigrar al final también como refugiados en aquel momento, y precisamente llama la atención porque España pasó de ser uno de los países del que más refugiados salía a ser uno de los que actualmente más recibe, porque la situación socioeconómica ha cambiado y ahora recibe más. Tomo nota también del libro sobre geopolítica del 2001, que quiero apuntar bien el título, y el papel de la interculturalidad. Bueno, el hecho de aproximarnos mucho más a los interlocutores, la interrupción. Los hablantes nos interrumpimos constantemente, los hablantes de español, y en otras culturas la interrupción es totalmente descortés y lo llevan fatal. De hecho, nosotros, cuanto más nos interrumpimos, casi que mejor nos entendemos. Y en otras culturas eso es un choque, y esos choques culturales son los que al final son más difíciles de salvar desde el punto de vista de la docencia. Así que también mencionar el interés de aprender. Comentabas la diferencia entre alguien que quiere aprender, por ejemplo, español o inglés para mejorar su mundo laboral. También hay dos tipos, por ejemplo, de refugiados: los que han salido por obligación y no tienen posibilidad o no barajan la posibilidad de volver, y los que han salido también obligados, pero con ese dolor interno y su deseo de en algún momento volver. Y ese segundo bloque de refugiados son quizá los que sean más reticentes a aprender la segunda lengua, español, que es el caso yo en concreto en el que trabajo, inglés, francés o el caso en el que sea, porque lo ven como al final una forma de distanciamiento de su cultura natal. Así que muchas gracias, Jesús. Vuelvo a agradecerte enormemente tu contribución, porque estoy segura, que lo va a mejorar muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Yo añadiría eso de la interrupción a la manera también que tenemos de no acabar las frases, ¿no? Y dar por supuesto que la continuación lo va a entender el otro, y el otro ya está esperando a que termines la frase para entenderlo. Vamos a empezar con el turno de preguntas o de comentarios. En primer lugar, Andrea, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo primero, enhorabuena. Me ha gustado muchísimo a mí personalmente. Y quiero aprovechar un poco para que no sé si alguien más de esta mesa tiene esa situación personal. Yo nací en la dictadura, en el comunismo. Lo vi caer a los 8 años de edad. Era Navidad en Rumanía y me recuerdo a mí y a mi madre buscando globos de Navidad en una revolución y paseándonos asustadas por delante de los soldados armados. Es, creo que, la única imagen que todavía tengo de ello.
Entonces, por eso también creo que muchas veces todos mis trabajos vienen un poquito sesgados siempre del agradecimiento de todos los logros conseguidos, ¿no? En general. Y lo que te quería yo comentar de los niños. Creo que ellos no eligen migrar nunca. Ni siquiera los migrantes, los niños de migrantes. Los refugiados menos, pero los niños de los inmigrantes tampoco eligen migrar, lo eligen los padres. Entonces, yo vine aquí siendo ya joven, no niña, joven. Entonces yo pienso que sí he superado lo que es la barrera del idioma, ¿no? Entonces, yo lo que me ha apuntado un poquito es... ¿Así? Porque se escucha fuerte, ¿no? Eso, que los niños nunca eligen migrar, no son parte de la toma de decisiones, pero sí que tienen una capacidad de superación extraordinaria. Porque ellos tienen la responsabilidad individual y familiar de superar la condición que tienen, en comparativa con los niños que viven aquí, ¿no? Y lo que sí me ha gustado en la parte de adaptación a la cultura, que yo creo que es muy importante contar, por ejemplo, con las asociaciones culturales, porque ellos son gestores de la cultura de esos países. Entonces se pueden organizar a nivel práctico Día del Protagonista, Día de los Idiomas, y yo creo que sí es muy importante contar con ellos, porque de hecho el impacto no es solo en los niños que vienen de los países de fuera, el impacto es mayor porque también es sobre los niños de aquí, porque eso ayuda a que no haya acoso escolar, a que no haya discriminación en los colegios, y el beneficio es para toda la sociedad. Y con eso ya termino. Pues muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente intervención. La profesora Fernández Daza, creo que había levantado la mano. Sí, le dejo este micrófono. Yo solamente quiero hacer un brevísimo comentario, porque primero felicitarte por la exposición, que he seguido con mucho detenimiento. Y mientras hablabas de ella, solo es un comentario muy breve. A mi cabeza venían que toda esta argumentación en el siglo XVI la sostuvo en un periodo muy difícil un extremeño de Fregenal que se llamó Benito Arias Montano. Era políglota, como sabes, y entonces él, en un momento muy difícil, 1570, cuando se le ocurre crear una cátedra para enseñanza del español en la Universidad de Lovaina, y entonces el duque de Alba le dice, pero en este momento de revolución, de eclosión del luteranismo, ¿cómo vas a defenderla? Y fue algo muy importante que también se ha apuntado ahora aquí y que ha apuntado usted. Y dijo, porque la lengua sirve mucho más que a una cuestión de imperio, política o de religión. A estas personas hay que decirles que la lengua les servirá también, él decía, para sus afanes, es decir, para sus negocios y para la cosa pública. Hablar español te servirá para poder abrir negocio, ¿verdad? Tan importante en Flandes. Y porque si alguna vez tienes que viajar, también al otro lado vas a tener un horizonte poco conocido. Y luego también esta sensación de mediador intercultural, cuando él va a Flandes, que podía con su latín o con su francés, el italiano también, en fin, podía haberse valido y dijo, no, yo quiero aprender la lengua del país, porque no hay nada que concilie más la amistad entre los hombres que el hablar la propia lengua, ¿no? Entonces, en ese sentido de mediador intercultural o del conocimiento de la lengua como algo más allá que la mera gramática, ¿no? Sino la conversación, el diálogo, la paz, pues se me ha venido esta reflexión que espero no le haya molestado, porque me parece uno de esos pilares de Europa también muy lejano, ¿verdad?, en el XVI, pero era un hombre de Europa, un hombre de paz y sobre todo de lengua. Gracias. Muchas gracias, profesora Fernández Daza.
No, está bien. Ana Milosevic. Paula, thank you for this. Paula, gracias por esta brillantísima presentación, enhorabuena. Es una de las presentaciones que es como ofrecen luz científica. Arrojan un poco de luz a lo que yo pienso personalmente o a mi situación individual, porque yo también hablo varios idiomas, yo también algunos de los idiomas los hablo no por elección sino por necesidad, y yo también provengo de otro sitio. Es que, como has dicho, los idiomas son un pilar social, como dijiste al principio de la presentación. Has hecho referencia a los refugiados ucranianos en España, lo has mencionado específicamente y has hablado de su integración. Y eso no es nada nuevo en la historia de España. Me acuerdo de los años 90, ya llegaron muchas familias y niños de Bosnia, de Yugoslavia, a Barcelona. Y es un modelo muy local, porque estuvo muy localizado en Barcelona, pero se puede utilizar como ejemplo de éxito en cuanto a la enseñanza de idiomas a aquellos refugiados. También quiero insistir en una cosa, y yo creo que es más importante que la integración en sí. La integración quizá a veces es cuestión de temporalidad. Puede que no sea un proyecto temporal, no se quieren asentar. Puede ser realmente una cosa muy temporal. Pero aprender un idioma, desde luego, es una cuestión de supervivencia en muchos casos. Y por eso hay que insistir que en el caso de los niños ucranianos vienen de la guerra, pero también hay otras situaciones. Una vez entrevisté a una chica cuyo padre, pues, fue herido en un atentado terrorista de Atocha de 2004 y es marroquí. Entonces perdió la memoria totalmente, se fue al hospital, estaba muy mal y toda la familia estaba en Marruecos. Y cuando al final lo encontraron y lo llevaron al hospital porque tardaron en encontrarlo, no respondía a nada, no podía ponerse en contacto con su familia, pero al final cuando la encontraron tenían 24 horas para venir de Marruecos a España. Vino su hija de 11 años con la madre y no sabían nada de español. Para ellas aprender español, y esto es porque me lo contó la hija, era una cuestión de supervivencia, de gestionar todo el papeleo jurídico y gestionar todo con el hospital, porque al final es de lo que dependía la supervivencia de la familia, así que la supervivencia también es lo que define todo esto. Quizá lo puedes incluir también. Sí. Levantamos las manos quienes quieran intervenir para saber, vale, y repartir el tiempo, por favor. Más que una necesidad, en muchos casos es una supervivencia, el aprender el idioma. Creo que la historia que has contado sobre la víctima de los atentados del 11M es muy ejemplificadora de cómo el idioma a veces es un obstáculo y que tienes que salvarlo para sobrevivir. Y sin saltar esa barrera no logras sobrevivir, y creo que es muy importante. Y la situación también de los refugiados de toda la antigua Yugoslavia creo que también ejemplifica cómo el español ha sido barrera y tendría que ser mucho más ese lazo de unión, de integración social. Y sí que es verdad que en el caso de Ucrania yo lo he traído, bueno, porque ha sido la situación actual la que tenemos que vivir desgraciadamente, y sobre todo para destacar el punto positivo, cómo se ha puesto en marcha de una forma muy rápida, muy activa, muy inmediata toda la maquinaria para intentar facilitar lo máximo posible a este grupo de refugiados
Quizá también las nuevas tecnologías, el hecho de la educación digital, Zoom, haya facilitado este desarrollo, pero sí que es verdad que ha sido realmente sobrecogedor ver cómo se ha puesto en marcha todo esto. Y estamos en el siglo XXI, pero en el XVI también, como ya han señalado, era fundamental y creo que es una figura muy bien traída. Como la lengua, muchas veces se ha mencionado la lengua como una especie de ejército, ¿no?, del gobierno. Al final, claro, cuando España gobernaba en ese imperio en el que no se ponía el sol, el español también era un arma de ese ejército y permitía comercializar, permitía dialogar, permitía conocer a nuevas personas y creo que era muy importante. De hecho, hay tratados, hay manuales de L, pero que no se llamaban así, de ya los siglos XVI-XVII, cuando la lengua española estaba totalmente consolidada como lengua y ya había una conciencia de parte de personas que solían ser muy cultas y que habían viajado o tenían conocimiento de viajes para enseñar el español. Ya hay tratados de la enseñanza de español de estas épocas, por lo que ya había, uno, necesidad de enseñar y dos, había gente que necesitaba aprender, así que ya la docencia, como vemos, no es de esos años 60 de los Estados Unidos, que siempre suelen ser el punto de origen, pero que luego al final se remonta muchísimos años atrás. Y respecto a lo que ha comentado mi compañera, sabía que cuando la conocí hace 2 días, esta ponencia a ella le iba a tocar muy de cerca. A mí me tocó su situación, toda su historia, y además me gustaría destacar la labor que hace, no siendo además filóloga ni lingüista, con esas actividades en asociaciones culturales de integración, que es verdad que no solo facilitan la situación de ese alumno meta, migrante, bien refugiado, bien migrante por decisión propia, sino todo porque la integración cultural, la diversidad cultural, diversidad lingüística, no es solo para esa lengua de la que estamos hablando, sino para el conjunto de toda la sociedad. Y es verdad que desgraciadamente los niños en ningún caso eligen, lo sufren de otra forma, porque es verdad que al ser un niño quizá no tengan esas preocupaciones que sí poseen los adultos, pero que al final les marca su vida y es una parte esencial en la que tenemos que centrarnos para facilitar su integración. Muchas gracias. Una intervención adicional por parte de la profesora Freixes. Muy breve, además de felicitarte por el trabajo. Partiendo, tú ya lo has dicho en alguna ocasión, en Unión Europea la diversidad lingüística es un valor esencial que hay que preservar, etc. Lo que pasa es que es muy complicado desde el punto de vista de la existencia no solo de las lenguas oficiales, sino también de lenguas regionales y minoritarias. Entonces, ahí yo no sé si la has tenido muy en cuenta, yo no lo he visto bien en el trabajo, la Carta Europea sobre las lenguas regionales y minoritarias, que es del Consejo de Europa y tiene muchas y buenas ideas pues, acerca de la protección de las lenguas maternas, acerca de la situación de los niños en las lenguas en la educación, en el comercio, en la administración, cómo afecta, y también una jurisprudencia muy amplia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo afectando a niños que se ven afectados en sus derechos por no comprender una lengua, por imponerles una lengua, por negarles una lengua, es decir, por cosas relacionadas con la lengua. Simplemente pues decirte esto. Muchas gracias, Teresa. Es verdad que sí que he tenido en cuenta la legislación europea respecto a lenguas oficiales porque es el grupo donde se inserta el español. Voy a mirar la Carta Europea, sobre todo para ver la regulación de esas lenguas que al final son cooficiales en países europeos, pero no son oficiales a nivel europeo, que es lo que ocurre con el gallego, el catalán y el vasco en el caso de, entre otros, pero en el caso no de la situación española, son las 3 lenguas. Y es verdad que, sobre todo, preservar las lenguas maternas es fundamental para muchos niños que bien no tienen a disposición, bien porque está prohibido esas lenguas, y creo que al final la diversidad lingüística es que está en las bases de la Unión Europea, en sus derechos, en todos los documentos e instituciones, y uno de sus objetivos es preservarla porque es parte de la herencia y de nuestra propia cultura, de nuestra propia situación, y es nuestros valores y nuestros principios. Muchas gracias, Teresa. Lo tendré en cuenta y lo añadiré al paper final. Sí, Estefanía, por favor.
Bueno, muy brevemente, Paula, enhorabuena, me ha encantado. Empatizo mucho con el trabajo, además, que haces. Y a raíz de la intervención de Ana, yo he recordado algo que quería comentarte, ¿no? En Polonia hay una rama en literatura, en los años 50-60, que da la vuelta a la poesía y que no se ha reconocido hasta ahora. Está Wisława Szymborska, Adam Sagajewski, Wisława Szymborska, premio Nobel, Adam Sagajewski, premio Princesa de Asturias, Viagnet Herbert, y ellos usan el lenguaje, que en teoría el lenguaje poético es construir y pues darle vuelta a las mismas cosas para cambiar, ¿no? Y embellecer, y ellos cambian eso. ¿Por qué? Porque han vivido el Holocausto, han vivido la guerra, y especialmente Wisława Szymborska lo que hace con el lenguaje, es curiosísimo, es decir, voy a ir vaciándolo en mis poemas para que esté la crudeza ahí y de esa manera que la gente empatice. Y tiene un poema precioso, tiene dos, que hablan de eso precisamente, de la necesidad de inclusión. Uno es Campo de hambre cerca de Hasol, en Polonia, porque ella estuvo allí. Y otro es Vietnam. Y en Vietnam hace un vaciado del lenguaje consciente en el que, en teoría, la voz poética le va preguntando mujer, ¿tienes hambre? Mujer, ¿sabes cómo te llamas? Y en el poema ella responde, no sé, no sé, no sé. Hasta llegar al último verso, que es, mujer, ¿estos son tus hijos? Y ella ahí dice, sí. Pero es eso. Y eso se ha reconocido ahora. Se está reconociendo ahora en otros países y me parece bellísimo también esa capacidad de cambiar eso en la literatura. Is it on? Yeah, okay. I also follow up what she was saying regarding He seguido con interés la experiencia que contaba, pero creo que estaba mintiendo un poco porque si seguimos la idea de Ismail Kadaré en los 4 intérpretes, todos somos intérpretes o traductores en los Balcanes. En los Balcanes todos son traductores porque es tal crisol que al final, crisol de culturas que al final todos son traductores. Bueno, es una cita un poco sui generis, pero eso me recuerda que aquí también tenemos que convivir. En los cursos de geriatría que hacíamos, yo era intérprete para la Sociedad de Geriatría de Gran Bretaña, que venía aquí con un montón de médicos y enfermeras para aprender con médicos y enfermeras de aquí. Interpretaba en ambos sentidos. Y hicimos como 3 o 4 años seguidos y cuanto más interpretaba, menos necesitaba los médicos, porque sabía lo que iban a decir sobre la geriatría, porque me estaba pasando a mí. Entonces decían exactamente lo que yo estaba experimentando, el envejecimiento. No necesitaba que hablasen ellos, porque yo ya lo estaba experimentando en cuerpo y mente. Y supongo que en esos programas necesitaréis a ucranianos, porque son los que van a sentir lo que sienten los refugiados. Y yo creo que aquí hay muchos refugiados, ucranianos que estaban antes o que han venido ahora que pueden ayudar a sus compatriotas, que ya saben español y que son quizás los mejor situados para enseñar a sus compatriotas y mediar. Ese es el símil que quería hacer. Y quería acabar con un pensamiento importante. En ausencia de el conocimiento de un idioma, del idioma local o del idioma que tienes que gestionar, buscad intérpretes, buscad traductores. No busquéis ChatGPT ni inteligencia artificial.
personas reales de carne y hueso que son los que pueden hacer ese trabajo. Carlos V, de hecho, no necesitaba, vamos, dicho sea de paso, no necesitaba intérprete porque hablaba los idiomas. Aunque dejó el caballo en Alemania y tenía sus amantes en Italia, pues al final, por unos o por otros, era políglota. No te ofendas, Jürgen. No tengo que insistir más en eso aquí. Gracias. Por terminar con esta referencia, ¿no?, a Carlos V, que de alguna manera nos ha traído también aquí. Yo sí que me gustaría invitaros a ver el discurso, porque hemos mencionado el tema de ese drama por el que han tenido que ir, en este caso, los refugiados ucranianos, y sí que me gustaría invitaros a ver el speech o a escuchar y verlo también, porque creo que es importante no solamente escucharlo, el speech que hizo Lana Trihut, que es una refugiada ucraniana que tuvimos la suerte de tenerla en el último Premio Europeo Carlos V que le dimos el pasado 9 de mayo a Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, porque nos puso a todos de verdad los pelos de punta. Y además un ejemplo, ¿no?, de cómo una persona que hace 2 años pues tenía una vida completamente resuelta, está ahora mismo integrada aquí en Extremadura, y sobre todo nos sorprendió muchísimo la capacidad de aprendizaje de lenguaje, ¿no?, lo que le ha servido. Así que sí que os invito, porque está además colgado en nuestra página web, y bueno, pues el tiempo lo hemos exprimido al máximo. Perfecto, y agradecer a Paula por su intervención, que además ha sido también un homenaje a aquellas 2 personas que están en la cabina permitiéndonos comprendernos entre nosotros. Así que muchísimas gracias, Paula. Un aplauso.